se le llama de oblato. Y este es otro tipo de técnica de análisis, lo que le llaman resonancia magnética cuadropolar. Entonces, estamos viendo que solamente por considerar las propiedades eléctricas de un núcleo, podemos pasar de lo que sería resonancia magnética nuclear, donde consideramos una carga eléctrica positiva en el núcleo. Y esa carga eléctrica, como todos sabemos, cualquier carga eléctrica genera un efecto secundario, un campo secundario. Todo movimiento de energía eléctrica o de carga genera un campo magnético en sentido opuesto hacia donde se dirige la carga, que sería el momento magnético nuclear. Pero si los núcleos no son totalmente esféricos, entramos a otra técnica que es denominada resonancia magnética cuadropolar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos de una muestra? Que la mayor parte de nuestros núcleos sean totalmente esféricos, es decir, que tengan simetría, para que las densidades electrónicas se compartan de manera uniforme. De lo contrario, nuestro espectro no veríamos ninguna señal. Y eso es un indicio claro de que tenemos efectos cuadropolares. Y bien, ¿tiene spin nuclear o no tiene spin nuclear? Aquí tenemos las limitantes. Primero, nos dice que para que un átomo tenga spin nuclear, debe contener un número atómico impar o número de protones. ¿Por qué número atómico impar, jóvenes? ¿Por qué tiene que ser número atómico impar? ¿O cuáles átomos presentan número atómico impar? Recuerden que el número atómico es un reflejo del número de protones o electrones en el átomo. Hidrógeno. Hidrógeno, efectivamente. ¿Carbono 12 podría tener número atómico impar? No. No, es eléctricamente neutro. Entonces no veríamos señal. Lo que estamos deduciendo aquí, ¿cuáles átomos presentan señales? Es decir, ¿cuáles átomos presentan un momento, un spin nuclear? Entonces, son aquellos que contienen número atómico impar. ¿Quién? Hidrógeno 1, carbono 13, nitrógeno 15, oxígeno 17, flúor 31, entre otros. ¿Qué otros átomos pueden contener spin nuclear? Aquellos que presentan número de masa impar. O bien una combinación de ambas, que el número de masa y el átomo y el número atómico sean impares. De hecho, sería lo mejor, que tanto el número atómico sea impar como el número de masa impar. Y aquí tenemos una pequeña tabla que nos hace ejemplificación de estas propiedades. Dice, aquí la tabla nos da una gran cantidad de propiedades, en donde en la parte superior podemos ver los 3 isótopos de hidrógeno. Hidrógeno como tal, deuterio y tritio. Y nos dice aquí la abundancia natural. Hidrógeno 99.98, deuterio 1.56 por 10 a la menos 2 y tritio ni siquiera determinado. ¿Por qué no lo han podido determinar, jóvenes? La cantidad de tritio en la abundancia natural. Puede ser porque no hay un equipo que mida tan poquito. Efectivamente, la cantidad es tan pequeña que no es capaz de los equipos actuales de medirlo. Ahora, de esos 3 átomos, ¿cuáles son los que ustedes
consideran que podrían medirse por resonancia magnética nuclear. Es decir, cuáles de hidrógeno, deuterio y tritio tienen número atómico impar o número de masa impar. ¿El hidrógeno y el tritio? Efectivamente, hidrógeno y tritio. Esos son los únicos dos que podrían ser analizados. Y veámoslo acá en el spin nuclear. Aquí tenemos la tabla de spin nuclear. Hidrógeno, un medio. Deuterio es 1 y tritio es un medio. Hidrógeno y tritio se pueden leer directamente. Déjenme decirles que deuterio también se puede leer, pero no bajo la misma frecuencia de resonancia del hidrógeno. Además de que el efecto que tiene deuterio va a ser diferente. Entonces, a pesar de tener un spin de 1 o de un número entero, también lo podemos analizar. Ya veríamos llegando el caso cómo se hace. Pero esencialmente hidrógeno y tritio podrían ser analizados porque tienen un spin de un medio. ¿Quiénes otros podemos analizar? Por ejemplo, boro 10 lo podemos analizar. No. Claro que no. Vean el spin nuclear que tiene, 3, número entero. Además, ¿cómo es su número atómico y cómo es su número de masa? Par. Es par. Entonces no va a presentar spin nuclear un medio. Pero en cambio, boro 11, Ese sí. ese sí lo podemos analizar. Y así podemos continuar con la tabla. Tenemos carbono 13, nitrógeno 15, oxígeno 17, flúor 19. Aquí tenemos, por ejemplo, fósforo 31, azufre 33, cloro 35 y 37, sin ningún problema los podemos leer, bromo, yodo, entre otros. Entonces, estamos viendo que en la tabla nos dice qué tipo de isótopos tenemos de acuerdo al número atómico o masa, nos relaciona su spin nuclear, indicándonos cuáles pueden ser determinados a través de resonancia magnética nuclear. Nos da la abundancia natural de cada uno, es decir, es un reflejo de qué cantidad vamos a requerir para el análisis. Entre más pequeña sea la abundancia natural, requerimos mayor cantidad de muestra. Por eso es importante ver aquí la abundancia natural del compuesto. Y aquí algunas propiedades como la sensibilidad relativa, el momento magnético, pero que a donde yo quiero que pongan atención es en esta proporción, la proporción giromagnética, que es un reflejo directo de la frecuencia a la cual va a resonar cada átomo. Y analícenlo detenidamente. Vean la frecuencia a la cual va a absorber energía el átomo de hidrógeno, considerando un campo magnético de una Tesla. Campo magnético de una Tesla, la frecuencia a la cual va a resonar el átomo de hidrógeno es 42.57. Pero vean su constante giromagnética. Esta es una constante propia del átomo de hidrógeno, 26.75. Ahora comparémoslo con carbono 13. Vean que utilizando el mismo campo de una Tesla, la frecuencia a la cual va a resonar el átomo de carbono, 10.7. ¿Cuál es la relación que guarda entonces la frecuencia de resonancia de hidrógeno con respecto a carbono o viceversa? Es el mismo radio. No sé si me entendieron, pero se lo repito. Es el mismo radio.
Es el mismo campo de fuerza del campo magnético, una Tesla. Solo que para leer hidrógeno tienen que poner esta frecuencia, 42.57. Y si quieren carbono 13, 10.705. Es el mismo equipo, es el mismo radio que están ocupando, pero solamente cambiaron de estación de uno a otro para leer hidrógeno o carbono 13. Es por eso que les pregunto, ahora, ¿cuál es la relación entre carbono 13, la frecuencia en la cual resuena, y la frecuencia de hidrógeno? ¿Cuál es la que, disculpe? ¿Cuál es la relación que guardan la frecuencia entre carbono 13 e hidrógeno, utilizando este campo de fuerza de una Tesla? Pues es una cuarta parte, ¿no, jóvenes? Sí. ¿Y eso por qué es una cuarta parte? La respuesta está en la constante giromagnética. Hidrógeno, 26.7 de constante giromagnética. Carbono 13, 6.72. ¿Cuál es la relación que ahora guarda la constante giromagnética de carbono 13 con respecto a hidrógeno 1? Igual una cuarta parte. Claro, efectivamente. Entonces, lo que estamos observando es que esta constante giromagnética es la que nos va a decir en un campo de fuerza de campo magnético cómo va a resonar uno u otro, pero siempre se va a guardar esa misma relación. Carbono 13 va a resonar a una cuarta parte de frecuencia que el átomo de hidrógeno. Es decir, si ustedes están ocupando un equipo con un campo magnético fuerte, por ejemplo 14 teslas, y leen el hidrógeno a 500 megahertz, ¿cuál es la frecuencia a la cual va a leerse el carbono 13? Si el hidrógeno está resonando a 500 megahertz en un campo magnético de 14 teslas, ¿cuál es la frecuencia del carbono 13? ¿Como 120? 125. Efectivamente, es una cuarta parte. Y así va a pasar en cualquier equipo que ustedes estén ocupando. Si ocupan un equipo, por ejemplo, que resuena hidrógeno en 300 megahertz, carbono 13, ¿en dónde va a resonar? Pues una cuarta parte, que vendría siendo, ¿qué? 75 megahertz. En cambio, si incrementamos la fuerza del campo magnético y ahora el hidrógeno resuena a 750 megahertz, ¿cuál sería la frecuencia de resonancia de carbono? De carbono 13, obviamente. ¿Cuál es la cuarta parte de 750 megahertz? Como 180. 187.5. Y eso viene dado por esa propiedad, la proporción giromagnética, que es una constante propia de cada átomo. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. Ok. Les puse esta diapositiva para ver de manera un poco más gráfica qué es lo que sucede. Tenemos un conjunto de núcleos que están girando tal y como ustedes cuando van a un concierto. Cada quien baila como quiere, para donde quiere y en la disposición que quiere. Pero ¿qué pasa cuando les pone una música que les encanta? Automáticamente todos se ordenan. Es decir, por acá podrían estar bailando en rock y les dicen, Neil, ¿saben qué? Ahora se ponen a bailar
no sé, caballo dorado, no sé, todos tienen que organizarse. Y todos van ahí ordenaditos hasta formaditos. ¿Qué es lo que significa? Que aquí los metieron al campo magnético. Acá están libres. Acá la muestra está libre, está en solución. Aquí no, aquí ya la metieron al campo magnético. La mayor parte de núcleos se orientan en dirección al campo magnético, como aquí. Pero hay algunos que dicen, yo no tengo por qué ni la necesidad de estar así. Algunos pasan al otro estado, es decir, giran en sentido inverso. Pero obviamente estos que están girando en sentido inverso es la minoría. Lo que están generando son dos estados, uno de menor energía y uno de mayor energía. Pero aquí no se está originando el fenómeno de resonancia, solamente los alinearon. Unos están en dirección del campo, otros están en sentido inverso. ¿Qué hacemos para que ahora exista el fenómeno de resonancia, jóvenes? Les aplican aquí en medio de estos dos un pulso de radiofrecuencia. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Quiénes van a absorber la energía? ¿Los que están en el estado basal o los que están en estado excitado? ¿Basal? Claro, los que tienen menor energía absorben esa energía y ahora pasan al estado excitado, de tal forma que llega un momento en que casi están equilibrados. Pero esa pequeña diferencia es la que nosotros vamos a medir. Y ahí es a donde se está generando ya el fenómeno de resonancia magnética nuclear. Es una pequeña energía de diferencia, pero es suficiente para que esta energía, cuando se comience a liberar, al inicio va a ser una liberación de energía muy grande. Y véanlo en este interferograma. Es decir, irradian la muestra, los estados basal y excitado casi se equilibran, pero esta energía del estado excitado no se queda eternamente ahí. Se comienza a liberar inmediatamente después que se dejó de aplicar el pulso de radiofrecuencia. Y aquí lo vemos. Al principio la cantidad de energía que se comienza a liberar es muy grande. A medida que va pasando el tiempo, va disminuyendo. Y esto es lo que ustedes obtienen de esa irradiación, un interferograma, mejor conocido como nosotros como FID, una señal de decaimiento libre. ¿Decaimiento libre de qué? Este es el FID, una señal de decaimiento libre de energía. Esta es una representación de cómo la energía se va perdiendo a través del tiempo. Al inicio, la cantidad de energía que se pierde es muchísima, pero a medida que va disminuyendo o va pasando el tiempo, la energía va siendo menor. ¿Hasta qué? Hasta que las moléculas están en estado basal y ya no tienen que liberar más energía. Este interferograma es el que le llamamos FID, que es una señal de decaimiento libre y representa cómo se liberó la energía después de el pulso de radiofrecuencia. Y aquí en este interferograma o FID es a donde va toda la información concerniente a carbono, a hidrógeno, concerniente a qué tipos de hibridación en las cuales se encuentran, información relacionada a la distancia entre los núcleos en los cuales están observándose, conformaciones, si hay una estabilización o equilibrios tautoméricos relacionado desde el punto de vista de la energía libre de Gibbs. Pero ¿por qué es tan importante, jóvenes, que nosotros
tengamos este interferograma, porque es la única manera de obtener la información. Aquí hay otra manera de cómo observarlo. Tenemos nuestras moléculas, las cuales están girando en diferentes disposiciones o direcciones. Las metemos en un campo magnético. Aquí las tenemos ustedes girando aquí a todos lados como quieran, pero cuando se les mete dentro de un campo magnético intenso y de alta homogeneidad, ¿qué es lo que pasa? Se alinean. Unas en dirección al campo magnético, otras en sentido opuesto. ¿Y por qué es importante esto? Porque dependiendo de esta diferencia que existe entre estos dos estados, el de menor energía y aquellas que optaron por irse al de mayor energía, hay una diferencia de energía que podemos medir. Y entre mayor sea esta diferencia de energía, va a ser mucho más sencillo que podamos obtener un espectro. Pero estarán de acuerdo conmigo que es imposible poder incrementar esa energía de manera gradual sin que se afecte en la molécula. Es decir, sin que el spin nuclear se vea afectado. ¿Qué otra manera tenemos para incrementar esa energía? ¿Qué otra propiedad podemos modificar? Si no queremos incrementar la energía, ¿qué otra forma tenemos? Pues muy sencillo. Si estamos viendo que la irradiación de estas moléculas, bueno, más bien primero estas moléculas al ponerlas un campo magnético y después irradiarlas genera una diferencia de energía, donde la de menor energía o la más estable se le denomina spin alfa y a la de mayor energía es el spin beta. Nos dice que para poder incrementar esta diferencia de energía sin tener que modificar el pulso de radiofrecuencia, lo que hacemos es modificar la fuerza del campo magnético. Este sí lo podemos modificar. Y eso se hace desde que se configura en un equipo. Es decir, antes de salir a la venta, ya viene especificado la fuerza del campo magnético. En algunos equipos anteriormente se podía mover la fuerza del campo magnético. Ahora no, ahora se les denomina de campo magnético estable, es decir, ya fijo. Pero eso nos ayuda, esta fuerza de campo magnético nos ayuda a tener una mayor diferencia de energía. Entonces, es por eso que necesitamos primero que la muestra sea estable, que sea en solución. Una vez dentro del campo magnético, que se generen los dos estados alfa y beta, y después les aplicamos el pulso de radiofrecuencia para leer y obtener el interferograma. Y aquí está. Este es el fenómeno de la resonancia. Si nosotros tenemos una cantidad de energía que aplicar un pulso de radiofrecuencia a una muestra que puede encontrarse en un campo magnético diferente, desde un campo magnético de una Tesla hasta los más actuales o más comunes que son los de 14, en donde en un equipo de 14 Teslas el protón va a resonar en 600 MHz. Y si hidrógeno resuena en 600 MHz, ¿cuál es la frecuencia de resonancia bajo ese mismo equipo para el carbono 13, jóvenes? Como de 150. Más o menos. 125, algo así, ¿no? 150, sí. Entonces, vean cómo a medida que la fuerza del campo magnético se incrementa, si estamos incrementando la fuerza del campo magnético, la diferencia entre el estado alfa y el estado beta se incrementa, lo que implica que también nos va a ayudar
a poder ver mejor nuestros espectros de resonancia magnética nuclear. Y aquí la ecuación nos relaciona la frecuencia de resonancia de un equipo con respecto al campo magnético y la proporción giromagnética, que es la ecuación fundamental de la resonancia. Esta gamma es la que nosotros veíamos en la tabla anterior, que es la proporción giromagnética. Esta es gamma. B0 es la fuerza del campo magnético y normalmente viene en teslas, aunque nosotros, y se los digo de manera muy sincera, los que nos dedicamos a química orgánica, en lugar de andar hablando o preguntando cuál es la fuerza del campo magnético del equipo, es para nosotros mucho más sencillo relacionarlo con la frecuencia. ¿La frecuencia de quién? De resonancia del hidrógeno. Por ejemplo, aquí yo les puedo decir, la escuela cuenta con 3 equipos de resonancia. No son literalmente para licenciatura, normalmente son para posgrado, que son los que utilizan para investigación. Y se cuenta con un equipo de resonancia de 300 MHz, que es a la vibración a la cual está resonando hidrógeno. Se cuenta con un equipo de resonancia de 500 MHz y uno más que es de 600. Adicionalmente, el Instituto Politécnico Nacional cuenta con otro equipo de 750 MHz, el cual se encuentra en Zacatenco, en la unidad de nanociencias. Y es importante porque, les repito, entre mayor sea la fuerza del campo magnético, la diferencia de energía entre el estado alfa y el estado beta se incrementa. Por lo tanto, nos ayuda a definir mejor las interacciones que tienen átomos de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Y la multiplicidad y la distancia que hay entre ellos. Entonces, para nosotros siempre va a ser mejor que estas diferencias de energía entre el estado alfa y el estado beta siempre sean mayores. Pero no se les olvide, la fuerza del campo magnético es importante, sí, pero el fenómeno de resonancia no se produce hasta que no le hacen incidir el pulso de radiofrecuencia. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, profesor. ¿Ya se cansaron, jóvenes? ¿Quieren un pequeño break o seguimos? Pues si nos da un pequeño break, estaría bien. ¿Les parecen 10 minutos? Sí, está bien. Ok, y continuamos. Sí, profe, gracias. Ok, son 8:50. A las 9 nos vemos para continuar. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Bueno, vayan a estirar las piernas, vayan por un café y nos vemos.
Bien, jóvenes, ¿ya regresamos, jóvenes, o todavía seguimos en el receso? No, profe, aquí andamos. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta sobre lo que hemos platicado del fenómeno de resonancia magnética nuclear? No, profesor. No, ok. Vamos a ver. Entonces ya vimos cómo se origina el fenómeno de resonancia, es decir, ponemos nuestra muestra disuelta dentro del equipo. Cuando entra la muestra, entra directamente al campo magnético. Y ahí es a donde nuestros espines se alinean o se ponen en contra del campo magnético y después le hacemos incidir el pulso de radiofrecuencia. Y ahí es cuando inmediatamente después comienza a eliminarse la energía a través de este interferograma, que nosotros denominamos FID, una señal de decaimiento libre. Pero esta señal FID, esta que está en azul, ¿pueden entenderle algo, jóvenes? ¿Qué tan fácil es que podamos encontrar la información relacionada con conformación, con diferentes tipos de átomos de hidrógeno, por ejemplo? Pues es casi imposible, ¿no? Esa es una señal que no podemos visualizar nosotros. El equipo, a través de un procedimiento matemático que es la transformada de Fourier, lo transforma en un espectro bidimensional que tenemos abajo en rojo. En la parte de las X tenemos lo que denominamos desplazamiento químico, que no es otra cosa más que un reflejo de cómo los núcleos están en su entorno. Es un reflejo de cuánta energía requirieron para poderse llevar a cabo la resonancia, es decir, para que pasaran del estado alfa al estado beta y después liberar la energía. Eso es lo que tenemos aquí en el eje del X, el reflejo de la cantidad de energía que requiere cada núcleo para resonar. Y además dije que era un espectro bidimensional. Ay, perdón. La otra dimensión la tenemos aquí. Ay, qué feo. Qué fea recta estaba poniendo. La tenemos aquí. Esta segunda escala se refiere a la intensidad de cada señal. Es decir, de aquí a aquí es una señal que nos va a contabilizar cuántos hidrógenos se encuentran dentro de la señal. Es como si fuera un cromatograma. Aquí nosotros vamos a poner una señal. Esta, si ustedes recuerdan cálculo, esta es una característica o es una señal característica de lo que sería una integral, ¿no? Entonces también la utilizamos en resonancia magnética nuclear como una forma de ver el número de hidrógenos que están interviniendo dentro de esta señal y a lo que le llamamos integración. Entonces aquí el desplazamiento químico, que es el eje de las X, se denomina como delta. La altura de las señales representa la integración y nos dice cuántos hidrógenos intervienen en cada una de las señales. Y algo que ustedes están notando, pero que no han dicho nada. Si ustedes se dan cuenta, las señales no son señales simples, son grupos de señales. Es decir, son señales múltiples. Pueden ser tripletes, pueden ser cuartetos, o pueden ser señales simples. ¿A qué se debe que sean diferentes, jóvenes? Se deben al entorno. Una señal que esté interaccionando o que tenga de vecino hidrógenos va a comenzar a interaccionar entre ellos
Imagínense, tienen dos carbonos adyacentes, cada uno con hidrógeno. Estos hidrógenos pueden interaccionar a través de enlaces por la distancia, a 3 enlaces. Y al tener una interacción en estos dos hidrógenos, van a generar una multiplicidad. En cambio, si ustedes tienen un átomo de hidrógeno y en su medio ambiente o alrededor de ellos, por ejemplo aquí y aquí no tienen hidrógenos, entonces se va a ver como una señal simple, es decir, no se están acoplando entre ellos y se vería como una señal simple. Pero si hay hidrógenos que pueden interaccionar con ellos, entonces la señal se va a ver como múltiple. Y entonces ya estaríamos observando las diferentes informaciones que nos da un espectro. El desplazamiento químico, les repito que el desplazamiento químico, que es una vertiente de cómo sería la energía que requieren para resonar. La multiplicidad que estemos observando nos dice cómo es el ambiente de ese protón, si hay hidrógenos cercanos, y además la integración, que es el número de hidrógenos que están involucrados en la señal. Esas tres propiedades de manera directa las leemos en el espectro, pero no siempre es así. Hay algunos fenómenos que generan lo que serían los espectros de primer orden y de segundo orden, que no vienen al caso, pero se los platico porque no son de índole para este curso. Lo importante aquí es que nosotros vamos a obtener un interferograma denominado FID y el equipo lo transforma en un espectro bidimensional, que es desplazamiento químico contra intensidad de la señal relacionada como el número de hidrógenos en cada una que está interviniendo. Y esto es lo que vamos a ver. Este es un ejemplo de un espectro de resonancia. El que está en rojo, este. Este es el que nosotros vamos a ver y el que nosotros queremos ver. El equipo nos arroja esto y ustedes lo pueden manipular. Todavía hay procedimientos matemáticos para poder mejorar la apariencia de este FID, que entre más simétrico sea, las señales van a ser más concisas, es decir, más homogéneas. Y aquí tenemos precisamente uno de las escalas, la escala del desplazamiento químico. Pero si tenemos una escala de desplazamiento químico, significa que hay diferentes valores. Lo que nosotros denominamos en resonancia magnética nuclear, la ventana espectral. Aquí vamos a ver que para cada núcleo que tenga spin nuclear y que pueda resonar, la escala tiende a ser diferente, porque los efectos de la irradiación de radiofrecuencia en cada núcleo es diferente. De tal forma que para protón, la escala o la ventana espectral va de 0 a 14 partes por millón. Y de tarea me van a investigar por qué la escala de resonancia se mide en partes por millón, si debería ser en frecuencia, ¿no? En unidades de frecuencia. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Ya lo anotaron? Ya, profesor. Ok. Entonces, en esta escala que se mide el desplazamiento químico, tiene diferentes valores. De tal forma que si es una frecuencia, estamos hablando de cantidades de energía. ¿Cuándo hay mayor energía? ¿Cuando hay una frecuencia baja o cuando hay una frecuencia alta, jóvenes? ¿Con frecuencia alta? ¿Es pregunta o es afirmación? No, Si es se incrementa. pregunta.
Ok. Si se incrementa la frecuencia, ¿cómo es la energía? Dicho de otra manera, vamos a regresar a alguna de las diapositivas anteriores, que aquí es necesario que quede bien claro. Aquí está. ¿Cómo es la frecuencia con respecto al número de onda? Es decir, estamos viendo que de derecha a izquierda la frecuencia se incrementa. De derecha a izquierda. ¿Y cómo se incrementa la longitud de onda? Va disminuyendo. De izquierda a derecha, es decir, son inversamente proporcionales. ¿Y cómo es la energía con respecto a la longitud de onda? ¿Es directamente proporcional o inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Eso quiere decir que entonces frecuencia y energía son directamente proporcionales. Si aumenta la frecuencia, aumenta la energía. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí o no? ¿O lo manejé como trabalenguas? Entonces, estamos de acuerdo que entonces a medida que se incrementa la frecuencia, se incrementa la energía para resonar el núcleo de protón en cuestión. Y aquí lo tenemos. En esta escala hay diferentes formas como nombrar las secciones en donde se encuentran las señales. La primera de ellas es a través de las frecuencias. Como medimos frecuencia, podemos decir en base a la frecuencia. Las señales que aparecen más cerca del cero se les denomina que son señales a frecuencias bajas, mientras que las que se encuentran más desplazadas alrededor de 14 partes por millón se les denomina de frecuencias altas, es decir, requieren mayor energía para resonar. Y ahorita vamos a analizarlo por qué. También se les denomina como campo alto, campo bajo. Campo alto es cuando hablamos de frecuencias bajas, mientras que campo bajo es cuando utilizamos frecuencias altas, es decir, mayor energía. Y hay otras formas mucho más elaboradas de cómo hacerlo, hablando de efectos paramagnéticos y efectos diamagnéticos. Algunos de estos ya lo vimos hace un rato. Los efectos diamagnéticos, ¿dónde se llevan a cabo? ¿En qué tipo de situaciones lo vemos? Creo que no lo expliqué porque no venía la diapositiva, pero lo vamos a analizar detenidamente. Los efectos diamagnéticos son efectos debidos al campo magnético, es decir, cuando son directamente influenciados por la frecuencia o la radiofrecuencia. Los efectos paramagnéticos, además de eso, se ven influenciados por cómo se encuentra orientado la molécula con respecto al campo magnético. ¿A qué me refiero? Que no es lo mismo tener una cadena hidrocarbonada en dirección al campo magnético o en contra del campo magnético a tener un anillo aromático en dirección al campo magnético. No sé si alcanzan a imaginar esto. Déjenme ver si traigo la diapositiva de efectos paramagnéticos y magnéticos más adelante. Sí, aquí viene, ahorita lo vemos. Entonces les decía, no es lo mismo tener una cadena hidrocarbonada que tener un anillo aromático, y lo vamos a ver. Y otra de las maneras de cómo ejemplificar las señales, es decir, si hay efectos de protección o desprotección. Un efecto de protección es aquellos cuando tenemos una alta densidad cercana al átomo de hidrógeno. Cuando tenemos un efecto de desprotección es cuando esa densidad electrónica desaparece.
Por lo tanto, estamos hablando de un apantallamiento grande o un apantallamiento pequeño. Entonces, estos efectos de protección y desprotección, ahorita se los explico con lo que viene de los efectos magnéticos y paramagnéticos. Pero estos son los términos que nosotros vamos a utilizar en un equipo de resonancia para identificar las señales. Frecuencias altas, frecuencias bajas, campo alto, campo bajo y en menor medida los efectos magnéticos y diamagnéticos. Pero bueno, hablamos de una escala, hablamos de secciones en la escala, pero ¿cómo se originó la escala? Es decir, cuando nosotros podemos comparar algo, tenemos que hacerlo con respecto a un punto de referencia. Y aquí el punto de referencia nos dice que es el 0. Y nos dice que entonces el punto de referencia de cualquier molécula orgánica que es soluble en disolventes orgánicos lo vamos a hacer con referencia al tetrametilsilano, al TMS. Esta sería la molécula del tetrametilsilano. ¿Por qué ocupamos esa molécula del tetrametilsilano para referenciar nuestro espectro, para decir este es el 0? Esta señal del 0 corresponde a esta molécula. ¿Por qué lo hacemos? Y por ejemplo, no lo hacemos con metano, por ejemplo, que es una molécula muy similar. Tiene un átomo central que es carbono, en el caso del tetrametilsilano es silicio, tiene hidrógenos en la periferia, acá son metilos. ¿Por qué utilizar TMS como referencia y no metano, por ejemplo, jóvenes? ¿Qué es lo que pueden distinguir ahí? ¿Podría ser que los hidrógenos lleguen a afectar? ¿Cómo afectan? Sí, vas por ahí, va bien orientada tu insinuación, pero ¿cómo afectan? Pues, por ejemplo, si la muestra tiene bastante hidrógeno, pues esos van a ver reflejados ahí, ¿no? En los resultados. No va por ahí. ¿Cómo es la electronegatividad de carbono con respecto a silicio? ¿Quién es más electronegativo? El carbono, profe. El carbono, obviamente. Entonces, la densidad electrónica en metano, ¿hacia dónde está dirigida? Hacia carbono. ¿Y en el silicio? En dirección opuesta. Es decir, ¿cuáles hidrógenos están resintiendo más el efecto de la radiofrecuencia, jóvenes? Los hidrógenos en metano están resintiendo más o menos la radiofrecuencia que en el TMS. ¿Quién la resiente más? Los del metano. ¿Por qué? Porque no tiene quien los cobije. Toda la densidad electrónica se lo está llevando carbono. Entonces, estos resienten más ese efecto. Los del tetrametilsilano no. ¿Por qué? Porque silicio no jala densidad electrónica, sino la cede. Entonces, aquí en la protección, por eso hablamos de protección o desprotección, aquí hidrógeno le están quitando densidad electrónica, es decir, la densidad es pequeñita aquí. Y acá es grande porque silicio no le quita nada de densidad, sino al contrario le está dejando.
Entonces, no es lo mismo que ustedes le apliquen un pulso de frecuencia aquí, que lo hagan acá. Cuando lo hacen aquí, la cantidad de energía que requieren, ¿cómo es? ¿Mayor o menor? Mayor. Y entonces se desplaza más. Cuando está protegido, ¿qué es lo que pasa? Lo resiente menos y entonces se va a campo alto. Entonces, cuando tenemos este efecto de que los núcleos están resintiendo menos porque tienen una alta densidad electrónica o tienen mayor energía, se dice que tienen efectos de protección. Mientras que si lo resienten mucho más por el efecto que no tienen esa densidad, esa protección, entonces se dice que están desprotegidos. Núcleos protegidos a campo alto, núcleos desprotegidos a campo bajo. En este caso, no hay ningún, ¿cómo se llama? Ninguna otra molécula orgánica que pueda resentir el mismo efecto que el tetrametilsilano. Y hago la aclaración, tetrametilsilano es el compuesto de referencia para moléculas que son disueltas en disolventes orgánicos. Entonces, en un espectro de resonancia, siempre que sea un compuesto orgánico que se disuelve en un disolvente orgánico, el TMS va a ser el compuesto de referencia, va a ser el 0. Con eso tienen que calibrar ustedes. En cambio, si las moléculas que ustedes están utilizando o quieren analizar no son solubles en disolventes orgánicos, sino en agua, el compuesto de referencia es el DSS que tenemos aquí abajo. Aquí está su nombre, es el ácido 4,4-dimetil 4-silopentano sulfónico. Ese sería el compuesto que sería de referencia y sería el 0. Esa es la referencia tanto en disolventes orgánicos como inorgánicos, pero nadie de ustedes me ha preguntado qué tipo de disolventes ocupamos, jóvenes, y como ustedes no lo hacen, yo lo hago. ¿Qué tipo de disolventes ocupamos en resonancia magnética nuclear? Ya dije que pueden ser disolventes orgánicos o incluso agua. El agua más que no hay otra forma más que tiene que ser agua deuterada. Y especifico, agua deuterada. ¿Por qué tiene que haber deuterio en la molécula para poder utilizarla en resonancia magnética nuclear? Muy sencillo, jóvenes. Estos equipos de resonancia tienen un campo magnético y para poder anclarlo, es decir, para poder fijar que el equipo ya está funcionando bien, utiliza un estándar interno de deuterio. Cuando la señal está ajustada, primeramente el equipo hay que ajustarlo a deuterio y eso es lo que nos dice si el equipo está funcionando bien o mal. Si el disolvente que ocupa no tiene deuterio, el equipo no se puede anclar, no se puede saber si está funcionando bien o mal. Entonces, es diferente. Primero, disolventes clorados o deuterados para anclar el equipo y ver que funciona. Y después, el disolvente que nos está sirviendo para anclar, además debe de llevar la referencia interna, TMS o DSS. Esas dos características deben de cumplirse. Que lleve deuterio, porque si no el equipo no se ancla, es como si ustedes metieran la muestra, el equipo no lo va a detectar, es como si no hubiese nada dentro. Porque la frecuencia en la cual resuena el deuterio es la que nos sirve para indicar, la muestra ya está dentro, prepárame el equipo para leer.
Entonces el equipo lo detecta, ok, se ajusta y te dice, ya estoy listo. Pero además ustedes le tienen que poner el TMS para que puedan hacer esta generación de esta escala. Entonces, estos términos, recuérdenlos. Y estos términos son relacionados al desplazamiento químico. Campo alto, campo bajo, frecuencias altas, frecuencias bajas, efectos de protección o desprotección. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Daré por hecho que no. Ok, aquí les quiero hacer hincapié en algo que ya es más experimental, pero que no quiero pasar desapercibido. Cualquier muestra que ustedes quieran sacar un espectro de resonancia tiene que ser soluble. Es decir, tiene que ser una solución homogénea. ¿Y qué tiene que ver eso con la determinación de un espectro? Es muy sencillo. Ustedes la muestra la van a poner dentro de un tubo, de un vidrio especial que es borosilicato. Este tubo de vidrio puede ser de 6 pulgadas, puede ser de 8 pulgadas de largo, pero es muy delgadito, diámetro interno muy pequeño. Y ya les dije por qué, porque van a poner unos 2, 3, 20 miligramos si quieren, disueltos en 0.6 mililitros, ni siquiera 1 mililitro, es 0.6 mililitros. Y entonces ya tienen la muestra aquí disuelta en 0.6 mililitros, pero de toda esa muestra, el equipo solamente va a leer una sección, esta que está enmarcada en rojo. Esa sección va a estar lo único que van a leer. Entonces, por eso requerimos que sea lo más homogéneo posible para que pueda verse de esta manera. En la sección transversal que está leyendo, sea lo más homogénea posible. Si eso lo logramos, nuestras señales van a verse agudas, van a ser simétricas. En caso contrario, si nuestra solución no es homogénea, de todos modos solamente vamos a ver una sola sección, es lo único que va a leer el equipo. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a ver diferentes concentraciones de nuestro soluto en esa sección, lo que se ve reflejado como señales anchas y chaparritas, que no vamos a poder analizar de manera fácil porque no sabemos cuántas señales están aquí metidas, ¿no? Aquí podríamos decir, aquí es una porque se ve aguda, se ve dónde inicia la señal y dónde termina claramente. Acá no. Si la señal es muy ancha, para nosotros que tenemos algunos problemas visuales, se va a dificultar visualizar a dónde inicia y dónde termina. Entonces, trae múltiples inconvenientes el utilizar soluciones que no sean totalmente homogéneas. Por eso, antes de cualquier análisis de resonancia, tienen que hacer las pruebas de solubilidad y determinar en qué disolvente es más soluble el compuesto. Tenemos una gran cantidad de disolventes deuterados, dentro de los que tenemos el más clásico y el que más se ocupa en resonancia es cloroformo deuterado. Es el más barato que conocemos. Hay algunos otros como metanol deuterado, que es uno de los más caros y que de preferencia procuren no ocuparlo porque además recuerden que también es altamente tóxico. Tenemos benceno deuterado, tenemos dimetil sulfóxido deuterado, que es el que normalmente ocupamos para muestras polares. Tenemos diclorometano, tenemos THF, en donde cabe aclarar que THF es uno de los pocos, por no decir el único disolvente orgánico que es capaz de disolver polímeros.
Casi todas las muestras que vienen de manera polimérica se sacan en THF. Y en caso de que nuestras muestras sean totalmente insolubles, ya les decía, se ocupa agua deuterada. Y les repito, todos estos disolventes tienen que ir deuterados porque necesitamos, al mismo tiempo que referenciar el espectro, tenemos que anclarlo. Y con lo que hacemos es con la señal de resonancia del átomo de deuterio. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, jóvenes? No, profesor. No. Ok. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos nuestra muestra y desafortunadamente no se disuelve toda? Imagínense, tenemos 10 miligramos, les ponemos 0.6 mililitros de diclorometano y queda una parte sin disolverse. ¿Qué hacemos, jóvenes? ¿Podemos meter así nuestra muestra al equipo? No. Claro que no, porque si no tendríamos el efecto que está aquí, ¿no? Inhomogeneidades. Y podría traernos como consecuencia señales anchas y que no podamos definir a dónde inicia, a dónde termina, ni siquiera cuál es el punto central de la señal. Entonces, cuando nuestra muestra no se diluye por completo, lo que tenemos que hacer es filtrarla. Filtramos para quitar todos los sólidos no disueltos y que no afecten. Además, la cantidad de muestra es pequeña y el tubo es muy delgado, por lo cual también se filtra para quitar todas las partículas de polvo y también quitar toda la pelusa, porque aun cuando está muy delgada puede afectarnos, puesto que si cuando leemos se encuentra en esta sección transversal, nos va a dar problemas como en la forma de la señal. Entonces también tienen que tener cuidado en eso. Y ojo, estos equipos son sensibles, no tanto como espectrometría de masas, pero son sensibles. Y en estos espectros de resonancia se va a reflejar qué tan buenos son trabajando en laboratorio. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que el equipo de resonancia, si no saben hacer la manipulación, les van a salir señales kilométricas en intensidad de grasa. Y van a decir, yo no puse grasa en la muestra, ¿de dónde viene? ¿Alguno de ustedes tiene idea de dónde podemos captar grasa cuando estamos manipulando la muestra y la metemos a resonancia? De nuestras manos, ¿no? Que no usan guantes. Por supuesto, las manos. Este tipo de análisis hay que llevarlo a cabo utilizando guantes. De lo contrario, vamos a tener contaminación cruzada. Entonces, aquí tienen que tener cuidado. Primero, cualquier determinación va utilizando guantes para evitar contaminación. Ahora, esa grasa no necesariamente es grasa natural, es la grasa que nos ponemos denominada crema. Y entonces, esa muestra ya no la pueden recuperar directamente junto con el resto de su muestra, porque ya va contaminada. ¿La pueden utilizar posteriormente? Sí, pero no la pueden mezclar con su materia que ya tenían purificada. Entonces, hay muchos cuidados que hacer, jóvenes. No sé si les vaya a corresponder en este semestre que les den la práctica de resonancia. ¿Qué les han dicho? Creo que no, profesor, creo que ya hasta acabamos el laboratorio. Ah, ya lo terminaron. Pero me refiero a las prácticas presenciales. Sí. No, Sí. todavía tenemos esta semana, va la primera sección, pero vamos a IR. Y no sé si la del 30 sea de esa. Creo que no. Ok, qué desafortunado, porque estos equipos son... Ah, no, sí.
Sí tenemos resonancia magnética el 30 de mayo. Ah, qué bueno. Traten de aprovechar la sesión y preguntar todo lo más que puedan a quien les esté dando la explicación, porque esto es uno de los equipos que más información les puede dar, y para todos aquellos que van para la industria y sobre todo para desarrollo, esto es fundamental. En la industria hay pocos equipos de resonancia, pero son sumamente cotizados. Es decir, quien sabe manejar y quien sabe interpretar estos, manejar los equipos e interpretar estos espectros, tiene un plus dentro de la industria, porque no es tan fácil, al igual que cromatografía. Entonces, quien esté, cualquier duda que tengan, no importa que no conozcan a la persona, de todos modos pregunten. Y bien, vamos a ver a qué nos vayamos con los efectos de protección y desprotección de los núcleos de los átomos cuando tenemos un campo magnético intenso y le hacemos incidir un pulso de radiofrecuencia. Estas son esencialmente diferencias en el desplazamiento químico. Nos dice, los efectos de protección son de dos tipos, diamagnética y paramagnética. La diamagnética se le llama protección positiva y son señales que aparecen a campos altos. ¿Y el campo alto hacia dónde es? ¿Cercano a 0 o cercano a 14, jóvenes? Cercano a 0. Cercano a 0. Es decir, son átomos que están teniendo densidad electrónica que los protege. La protección paramagnética es una protección negativa y nos dice que esta depende de la orientación del grupo funcional con respecto al campo magnético. Esta no se refiere si hay densidad electrónica que lo proteja, no, más bien se refiere a cómo está orientado ese núcleo. Y aquí vamos a verlo. Voy a tratar de explicárselos con esta diapositiva. Nosotros sabemos que un núcleo, cuando lo ponemos en el campo magnético, que es este, que es denominado B0, que tiene ya una cantidad fija en teslas o en Gauss, esta no lo vamos a modificar. Entonces, este se va a orientar en dirección del campo o contra el campo. Podemos tener una cadena alifática o podemos tener un anillo aromático. Cuando tenemos el primero, la cadena alifática, se pueden orientar en el campo o en dirección del campo. Esta conformación de la estructura puede originar diferencias en este campo magnético, es decir, en la frecuencia que estamos aplicando para modificar la orientación del spin o no. Es decir, los átomos de hidrógeno, por ejemplo, se están viendo afectados en algún la presencia de Profe, no le escucho nada.
¿Ya me escuchan, jóvenes? Ya, profe. Una disculpa, me botó me indicó que era conexión inestable y me sacó del sistema. Ok, aprovechando, les busqué otra presentación para ver del fenómeno de protección diamagnética y paramagnética. Recuerden, la protección magnética se refiere a efectos de protección o desprotección de densidad electrónica. Por ejemplo, aquí tenemos la dirección del campo magnético hacia arriba, el B0, en una molécula de metanol, donde tenemos hidrógenos que están en rojo, carbono en azul y oxígeno en verde. Estos hidrógenos se van a ver afectados. ¿Por quién? Por sus vecinos. En este caso, por carbono y en este otro, por oxígeno. ¿Cómo se va a ver afectado esos hidrógenos con respecto al campo magnético? Estos tres van a tener el mismo ambiente químico porque están orientados hacia carbono, están enlazados directamente, y además el mismo ambiente magnético. ¿Por qué? Porque este es un enlace sencillo carbono-oxígeno. Por lo tanto, está girando de manera homogénea y está estabilizando, o más bien está homogeneizando toda la densidad electrónica. Por lo tanto, estos tres hidrógenos van a resentir de la misma forma el campo magnético, mientras que este otro lo resiente de manera diferente. ¿Por qué? Porque tiene un átomo que tiene una diferente densidad electrónica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces, en este caso, ¿quién resiente más la densidad electrónica o la diferencia de densidad electrónica? ¿Este hidrógeno que tenemos aquí unido a oxígeno o los hidrógenos unidos a carbono? Es decir, ¿quién está resintiendo mayor la diferencia de densidad electrónica? Tenemos carbono, oxígeno, hidrógeno, y nada más les voy a pintar de este lado un hidrógeno. ¿Cuál el hidrógeno 1 o el hidrógeno 2 tiene menor densidad electrónica? ¿Quién está quitando mayor densidad electrónica, carbono o oxígeno a los hidrógenos? El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno, efectivamente, él está jalando hacia allá. Y entonces estamos viendo que a pesar de que son dos hidrógenos, uno está resintiendo más la diferencia de densidad electrónica. Entonces, este hidrógeno decimos que está desprotegido porque le están quitando densidad electrónica, mientras que este otro está protegido. Entonces, este hidrógeno va a ir hacia campo. ¿A qué campo? Si es un efecto de protección, ¿a campo? ¿No lo ubican, jóvenes? ¿Cómo, disculpe? Repito, estamos viendo que estos átomos, carbono y oxígeno, son diferentes en cuanto a electronegatividad. Oxígeno es más electronegativo, por lo tanto jala más la densidad electrónica y hace que este hidrógeno esté más desprotegido, tiene menos quien lo ayude a resentir el pulso de radiofrecuencia que se le aplica, mientras que este otro sí está más protegido. Entonces, este hidrógeno que está más protegido, ¿hacia qué campo va? ¿Campo alto o campo bajo? Ese va a campo alto, ¿no? Efectivamente, este hidrógeno, la señal de este hidrógeno va a aparecer más a campo alto, es decir, más cercano a cero.
Mientras que este otro hidrógeno, que independientemente que son los dos hidrógenos, este está más desprotegido, este se va a desplazar más hacia la izquierda. Entonces, aquí lo tenemos, más hacia la derecha son efectos de protección, más hacia la izquierda son efectos de desprotección. ¿Y eso debido a qué? A que tenemos átomos electronegativos en la molécula que le quitan densidad electrónica que protegería al protón. ¿Sí se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Entonces, efectos de protección son debidos a la presencia de átomos electronegativos que le pueden quitar densidad electrónica y enviar a campo bajo. Pero, ¿qué pasa? Perdón, ¿dijo desprotección o protección? Lo repito. Átomos que tengan efectos de protección van a campo alto, es decir, más cercanos a cero. Átomos que tengan átomos electronegativos en su ambiente están desprotegidos y van hacia campo bajo, es decir, cercano o más alejados del cero, más a la izquierda. Y eso nos permite incluso relacionarlo con la acidez de los protones, como la acidez de un protón en el metano con respecto al protón del cloroformo. ¿Quién es más ácido? El que está unido a oxígeno. Efectivamente, al que está unido al átomo electronegativo. Y entonces una señal que nosotros tengamos en un espacio que encuentre más a la izquierda, señal de que es un protón más ácido. Profe, no sé si soy yo o no se escucha. Se está cortando. ¿Ya me escuchan de nuevo otra vez, jóvenes? Ya. Ya. Lo que pasa es que mi señal está siendo muy inestable a pesar de que es alámbrica, está siendo inestable. Entonces, les repito, la presencia de una señal en una región de protección o desprotección está relacionada con la acidez de un protón. Las señales que aparecen de protón a campo bajo, es decir, más cercanas a 14 partes por millón, son protones que tienen una mayor acidez. Entonces, podemos relacionar el desplazamiento químico en resonancia de un protón con el grado de acidez de una molécula, sin necesidad de estar haciendo cálculos. Es una manera sencilla de hacerlo. No se les va a decir en qué pKa tiene, pero sí les da un indicio de qué tipo de protones. ¿Sí ya me escucharon? Sí, profe. Entonces, en términos de campos, ¿en qué campo se encuentra el más ácido? A campo bajo. Campo alto es más cercano a cero, que sería frecuencias bajas, mientras que campo bajo son frecuencias altas. Está un poco enredado, pero así es. Los efectos de protección es más cercano a cero, los efectos de desprotección es más cercano a 14, que es, digamos, los extremos de la ventana espectral en un diagrama de protón, ¿no? ¿Sí, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿O sí lo puedo explicar? No, está bien, profe, gracias. Ok, esos son en cuanto a efectos diamagnéticos, efectos protección y desprotección. Ahora vamos a ver cuál es el efecto paramagnético que nos dice que se relaciona con la molécula. Y aquí lo tenemos, el ejemplo claro. El benceno. La dirección de la molécula del benceno con respecto. Profe, otra vez ya no se escucha.
¿Ya me escuchan, jóvenes? Ya. Les repito, es que mi conexión es inestable y conforme pasa el tiempo se hace más inestable. Entonces, les decía, aquí la molécula que tenemos es el benceno. Solo que aquí la tenemos acostada y el campo magnético está pasando justo en el centro de la molécula. Que podríamos tenerla así acostada o la podríamos tener así de filo, como si se fuera nada más justo directo al campo, y va a ser diferente el efecto que sientan. ¿Por qué? Porque si pasa el campo magnético orientado por el centro de la molécula, recuerden que cualquier flujo eléctrico o magnético, ¿qué es lo que genera? Campos secundarios en sentido opuesto, oponiéndose a que pase esa corriente. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? Muy sencillo, que estos no van a ser eternamente contrarios, sino van a regresar. Y en el benceno tenemos estructura de carbono. Y en los alrededores, estos azules son los hidrógenos. Entonces, estos hidrógenos están resintiendo la fuerza del campo magnético, el B, pero además adicionen o sumen la fuerza o el desplazamiento que origina el campo secundario. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo lo veríamos, jóvenes? ¿O cómo lo interpretan ustedes? Porque estos protones en el benceno están resintiendo dos fuerzas de manera conjunta, el campo magnético más el efecto del secundario de la corriente, o más bien la corriente secundaria, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que este protón, entonces el desplazamiento químico que tenga, no es únicamente por el campo magnético ni por su medio ambiente químico y magnético, sino también es por este desplazamiento o ese corrimiento secundario. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Vamos a ver originalmente este desplazamiento químico como debería de ser o lo vamos a ver más desplazado debido a esta corriente, jóvenes? ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Su silencio dice que no me entendieron nada. No hay ningún problema, jóvenes. Vamos a borrar todo esto. Es el benceno. En esta dirección va el campo magnético, justo en el centro de la molécula. Pero como cualquier flujo, tanto de electrones, va a generar un campo magnético en sentido opuesto. Física tradicional. En esta dirección va el campo magnético y se genera un flujo secundario en sentido opuesto, oponiéndose a que pase. Pero como ese flujo no es eterno, sino en algún momento pierde fuerza y regresa, precisamente va a regresar sobre los átomos de hidrógeno. Y esto es lo que los va a estar afectando. Entonces, el desplazamiento químico de este protón que tenemos aquí en azul no va a ser solamente debido al campo magnético o a su medio ambiente químico y magnético. No va a ser solamente debido al campo magnético, sino que también a este flujo secundario.
a esta corriente secundaria. Y a esto es a lo que se refiere las protecciones paramagnéticas, a que el desplazamiento químico de la señal se debe no solamente al campo, sino también a efectos secundarios. Y vamos a ponerle otro ejemplo para ver si lo pueden visualizar mejor. Un triple enlace. Un triple enlace lo podemos tener en esa dirección del campo magnético o lo podemos tener en esta otra. Y el efecto que van a tener es diferente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos hidrógeno y acá tenemos hidrógeno. El efecto que tenga este hidrógeno en esta dirección, ¿cuál va a ser? El mismo que en el benceno. Va a tener una contribución, este desplazamiento químico, debido a quién? Al campo magnético que se le está aplicando y al pulso de radiofrecuencia. ¿Más qué? Más el efecto de la corriente secundaria. Y en este otro caso, que está situado el triple enlace de manera en dirección del campo magnético, ¿se va a ver este protón afectado por la corriente secundaria o no? No. Claro que no. Entonces, por eso les dice que los desplazamientos paramagnéticos dependen de la orientación del grupo funcional. Si está transversal a la dirección del campo magnético, va a tener influencia además de una corriente secundaria. Si está en dirección del campo magnético, solamente del campo magnético. Lo mismo pasa en el benceno y en todas aquellas estructuras que tengan dobles o triples enlaces. Tenemos que ver la contribución que se refiere a flujo de corriente secundaria. Entonces estamos aquí, o al menos estoy tratando de explicarles que los corrimientos paramagnéticos tienen que ver cómo está orientada la molécula con respecto al campo magnético. A eso es lo que quería explicarles con respecto al benceno. Aquí de manera literal es si este campo magnético en el benceno es como si lo tuvieran aquí acostado literalmente, como si fuera el doble enlace. O bien que lo tuvieran así el doble enlace. Semejante a lo que les acabo de dibujar del triple enlace, ¿no? ¿Cómo afecta aquí al benceno y cómo afecta acá? Pero van a decir, entonces vamos a tener dos juegos de espectros. No, ¿por qué? Porque el equipo promedia esto. Pero aún así, nosotros sabemos que hay un efecto paramagnético debido a la orientación en el campo, cómo está el grupo. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí quedó claro o lo vuelvo a explicar? Ya Creo quedó que más Sí claro. quedó claro. Ya quedó claro. Ok, jóvenes. Veo que ya son las 10, ya me estoy pasando hasta de la hora. El día de mañana vamos a continuar con esto. Por favor, estudien y si que no quedó claro esto del efecto paramagnético, mañana lo vuelvo a explicar. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesor, profesor. gracias. Sí, profesor. Bueno, que tengan bonito día, jóvenes, y estudien, por favor. Gracias, profesor. Hasta luego. Profe, igualmente nos vemos. Hasta luego.